Bienvenidos. Damos una calurosa bienvenida a todos y todas el día de hoy. Iniciamos una sesión muy importante, como quiera, que nos permite proyectar las acciones que se van a adelantar a futuro en el diplomado. Nos acompaña hoy en la sesión el profesor Fabio Herrera, nuestro secretario de Comunicaciones y Prensa de la Federación, y quisiera darle la palabra a la profe Isabelita para que pudiera abrir esta sesión el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Ana María. Buen día a todos y todas en esta en la segunda semana, pero primera de la temática de nuestro gran diplomado en la tercera corte. Decirles, compañeros, que para nosotros es satisfactorio que ustedes estén aquí, a lo cual le agradecemos. Igualmente al compañero del Ejecutivo, Fabio Manuel Herrera, que ha sido una parte fundamental para la escuela sindical en todos nuestros proyectos. Hoy quiero, de parte de la Federación, solidarizarme con cada uno de ustedes, que en medio, pues, de toda esta situación de la pandemia hemos perdido un familiar, un vecino, un amigo. Se nos fueron muchos por la pandemia, por el abuso policial, del ESMAD también, que nos muestran la realidad crítica que vivimos en Colombia, donde tenemos un gobierno fascista, agresivo, un gobierno mentiroso, un gobierno que no le importa absolutamente para nada las condiciones dignas de su pueblo. El compañero Fabio, como lo decía Ana María, va a abordar un tema muy importante que es la coyuntura política. Coyuntura que nos atañe a todo el magisterio colombiano, donde hoy los invito, compañeros y compañeras, que nosotros desde la academia y como miembros de nuestra sociedad, a que tengamos esos espacios de reflexión, a que generemos pensamientos críticos para poder discutir desde las diferentes perspectivas qué es lo que pasa en el país, qué es lo que pasa a nivel mundial, por qué todas estas situaciones que estamos viviendo. Para FECODE y para su Secretaría de Organización y Educación Sindical, es importante desde el análisis político, internacional, sindical, social, las situaciones ambientales, analizar cada una de estas circunstancias o de estas situaciones que se presentan y que nos afectan a todos y a todos. Pero quiero decirle que esto no se presenta de hoy. Esto no se presenta, la situación que estamos viviendo desde que inicia la pandemia. Debemos tener una mirada de todo el contexto del país. Yo pienso que se genera o se remonta al año 2016 en esa negociación del gobierno y la FARC. Y creo que más allá, antes, donde se generó un acuerdo incumplido, donde se abre posibilidad de participación, igualmente para revisar otros problemas de la agenda nacional. Hubo cambio de gobierno, también hubo procesos de manifestaciones donde en el 2019 tuvimos estudiantes, ese 21 de noviembre, y en el 2019, sí. Igualmente el 31 de noviembre en Barranquilla, donde vimos esa participación de nuestros estudiantes defendiendo la educación pública. Esos estudiantes exigiendo los derechos de los líderes sociales, sindicales, del pueblo colombiano. Pero hoy se hace notorio lo que pasó el 21 de noviembre del 2019, compañeros, del 2020, donde una marcha fundamental, una marcha con 3 solicitudes, que era esa defensa de los líderes sociales, que era esa defensa de la educación, y era en rechazo a esa reforma pensional. Hoy tenemos que reconocer la participación de los jóvenes, pero también la participación de muchas organizaciones donde estamos los maestros y maestras de Colombia.
El 2020, en medio de toda la pandemia, donde quedó develado el papel de este gobierno, donde quedó al desnudo y al descubierto el olvido que tiene el gobierno al pueblo colombiano, nos unimos todas las organizaciones. En el 2021 rechazamos esa reforma tributaria, una reforma no negociada, tumbamos un ministro, pero no podemos decir que la reforma tributaria era el único problema. Los problemas son más grandes en los territorios, problemas de desigualdad, problemas de inequidad, problemas de injusticias, de justicia social que no existe en nuestro país, donde el gobierno desatiende su responsabilidad con el pueblo colombiano. En el 2020 se disminuye la protesta por la pandemia, pero llegamos el 2021 y esa protesta vuelve y se reactiva, a pesar que nos estábamos cuidando, pero no aguantábamos más porque teníamos un gobierno, o tenemos un gobierno como Shakira, que no ve, no escucha, no atiende las súplicas y el clamor del pueblo. Y antes, por el contrario, lo que hace es, amparado pues en la conmoción interior de hacer leyes y normas que nos han dado latigazos, donde se ha acrecentado la pobreza en nuestro país, donde la tensión social que hemos vivido es muy grande, donde la acumulación de desigualdades, de inequidades, de incumplimiento de derechos humanos es más profunda y se vive en los territorios, donde nuestros territorios carecen de todas esas condiciones para vivir en dignidad en un desgobierno que no tiene nombre. Los maestros y maestras hemos denunciado en una sola voz, y desde FECODE liderado y desde nuestras filiales, todo lo que pasa en el país. Y por eso hoy arremeten con el gremio. Por eso hoy no es solamente FECODE, somos todos, porque todos somos FECODES. Pero hoy estamos caminando, compañeros y compañeras, a pasos agigantados. Los candidatos alternativos, hombres y mujeres, que de una manera valiente dicen basta ya. ¿Es hoy o es nunca? La posibilidad, compañeros, de iniciar o de tener que esos sueños se hagan realidad en nuestro país. Y ese escenario propicio que no podemos desatender son las elecciones del 13 de marzo. Los maestros tenemos un desafío, compañeros y compañeras, a ser coherentes con lo que decimos en las calles, a ser coherentes con lo que rechazamos, con nuestra exigencia, y eso se tiene que ver reflejado el 13 de marzo. Se tiene que ver reflejado donde vamos a nombrar o vamos a votar por esa transformación social que se requiere en el Congreso de la República para poder hacer políticas públicas que beneficien a todo un pueblo. Nuestro reconocimiento quiero darle hoy a nuestras maestras que están hoy aquí, extensiva, a todas nuestras compañeras en las filiales, a que continuemos en esta conmemoración del 8 de marzo, continuemos buscando ese cambio social, unido a nuestros compañeros hombres, ese cambio social que de verdad se nos respete la vida, donde digamos, si nos dan a una, es a la otra, no más feminicidio, no más discriminación, no más abuso, que se nos respete la vida, la paz, la democracia, que se nos permita, porque tenemos la capacidad de ocupar los espacios que nos merecemos como ciudadanas colombianas. Un abrazo, compañeras. Tenemos que seguir en esa lucha unida a nuestros compañeros en las filiales. Este tema de hoy es importantísimo. Invitar a los compañeros y compañeras que lo que recibamos aquí, este conocimiento que hoy nos lo va a dilucidar el compañero Fabio Herrera, tenemos que multiplicarlos en nuestras aulas de clase, en las subdirectivas, en las directivas departamental y en todos los espacios para que conozcamos la verdadera situación que vive el país. Ustedes son coayudadores del Ejecutivo de FECODE, de la Escuela Sindical, para llevar esta información a cada uno de esos espacios.
Hoy es más importante que nunca la formación política sindical y en ustedes confiamos con esa capacidad, con ese conocimiento, con ese profesionalismo, como la mejor profesión que existe en el mundo, que es el de ser maestro y ser maestra, que ayuden a contribuir al fortalecimiento de nuestra FECODE y de cada una de nuestras filiales. Un abrazo, compañeros y compañeras, sean ustedes bienvenidos. Compañero Fabio, muchísimas gracias por el apoyo con el equipo de prensa y a los 11 compañeros del ejecutivo, del equipo de escuela sindical. Queda abierta la sesión del día de hoy y escucharemos al compañero Fabio. Anita tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Elita. Bueno, compañeros y compañeras, hoy tenemos un tema muy importante. Vieron ustedes que vamos a abordar el análisis de coyuntura. La profesora Elita ha dado unos elementos muy valiosos para poder comprender por qué es importante analizar la coyuntura política que deviene de unas causas estructurales y que sin duda es necesario comprenderla para saber a qué nos enfrentamos y cuáles son las tácticas que podemos emplear para confrontar estas causas estructurales de desigualdad, de miseria, de pobreza, en nuestro país. De ello, pues nos va profe Fabio, es nuestro secretario de prensa, agradecerle nuevamente su presencia el día de hoy y por abordar este tema que sin duda es fundamental para poder generar acciones unitarias en todo el territorio desde las filiales y desde nuestra federación para confrontar esas causas de las que ya él nos va a hablar. Profe Fabio, entonces tiene su merced la palabra para poder iniciar su intervención. Muy buenos días, Anita. Buenos días a todos los compañeros y compañeras, a Isabel, a todo el equipo de Escuela Sindical, a USAIDA, y a cada uno de mis compañeros y compañeras que en todo el territorio nacional hoy pues hacen presencia para el desarrollo de este importante proyecto que busca la formación complementaria de lo que será la nueva dirigencia sindical a nivel nacional, en los sindicatos regionales y en nuestra federación, la central, en los espacios de la política, porque a eso estamos llamados. Vamos a tratar de hacer un recorrido rápido por la historia de la humanidad para poder ubicarnos en el contexto de estos dos textos que aportan desde la Escuela de Formación Sindical para el análisis y el desarrollo del trabajo que corresponde. Primero, cabe decirle que el origen y el desarrollo histórico de la humanidad ha estado cruzado por conflictos que algunas veces se agudizan, otras veces son pasivos, pero son permanentes. De tal manera de que en principio en la sociedad primitiva los hombres se asociaban para la subsistencia, para sobrevivir, y por eso era una necesidad el agrupamiento de hombres fuertes que se clasificaban en las comunidades de acuerdo con sus características y sus potenciales. Entonces hubo una primera definición de formas de sociedades donde los ancianos, por su experiencia, su veteranía, eran quienes se agrupaban para formar e ir explicando situaciones a las nuevas generaciones de niños. Los intermedios pastoreaban, la mujer manejaba el tema de la alimentación y el cuidado del territorio, y los hombres salían a cazar y eran quienes se encargaban de proveer la seguridad y la alimentación a la comunidad. Esto hace que se dé una clasificación de oficios, y en la clasificación de oficios también aparecen unas jerarquías. Entonces hay distintas interpretaciones, hay distintos análisis frente al tema de lo que es la coyuntura política, pero como tal, también deben tenerse en cuenta algunos elementos que son básicos para que ese análisis sobre la coyuntura, sobre lo que es el desarrollo histórico de la humanidad, no sea una cuestión mirada desde la inmediatez, sino que se tengan unos elementos conceptuales de base que son importantísimos para poder alcanzar una aproximación real, una aproximación que explique el fenómeno social en el cual estamos inmersos en este momento o hemos estado inmersos en el tiempo. Una debilidad que tiene es la inmediatez. Uno puede hacer un análisis hoy
con respecto a lo que se está dando en el mundo, especialmente con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero es posible de que eso también esté pasado por situaciones anteriores y que este sea el detonante de un proceso que no necesariamente tiene que desembocar en una tercera guerra mundial, como la gente puede estar en la expectativa de lo que se está esperando, porque el análisis que hacen algunas personas que en el apasionamiento de lo que esto significa es posible que se adelanten a explicar situaciones que pueden darse o no pueden darse de acuerdo con el curso del desarrollo de la historia y de los procesos. Sin embargo, Antonio nos dice que debemos tener dos situaciones en cuenta. ¿Me ayuda, por favor, allí en la exposición? Bueno, debemos tener dos fenómenos en cuenta. Lo primero es que ninguna sociedad se impone tareas para las cuales no existan condiciones previas o en desarrollo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el caso hoy de la guerra, no es cierto que Rusia no estuviese preparada para un conflicto que se genera con el tema de la geopolítica. Recordemos de que hoy se puede dar una explicación desde la visión burguesa de que Rusia está coartando la democracia en ese país, pero resulta que lo que está sucediendo hoy es que con el ingreso de este país a la OTAN, sencillamente los gringos pueden sembrar bases en el patio trasero de Rusia y eso rompe el escudo de seguridad que en la geopolítica desde la Segunda Guerra Mundial se ha sostenido y es lo que se ha llamado para todo el mundo como el proceso de Guerra Fría. Entonces allí hay una situación que sin que uno esté del lado de que asesinen a la gente, que asesinen a los inocentes, que acaben con los niños, con las mujeres, de todas maneras hay que entender el tema de la geopolítica también como un juego de las potencias donde necesariamente habrá derramamiento de sangre y donde nosotros repudiamos que la sangre precisamente sea la sangre del pueblo, sea la sangre de los débiles, sea la sangre de los inocentes. Y un segundo elemento es que ninguna sociedad se disuelve y puede ser sustituida si primero no ha desarrollado todas las formas de vida que están implícitas en sus relaciones. ¿Qué pasa con esto? Hay veces que uno cree que las condiciones de las fuerzas internas, del choque de las fuerzas internas, están definidas para que podamos avanzar hacia procesos. Pero resulta que en el tema de la explicación que nos da el marxismo, nos dice de que los cambios están definidos también por las formas y las estructuras de producción. Si no existen unas formas definidas, unas estructuras de producción, sencillamente las relaciones económicas van a marcar los procesos que se puedan desarrollar dentro de una sociedad. En este sentido, estos dos elementos no son los únicos, pero son los más resaltados para poder entender el contexto. De esto depende también que nosotros miremos que hay situaciones que se pueden presentar en el estudio de una coyuntura, que hay situaciones que son permanentes, eso corresponden a situaciones orgánicas, y las situaciones orgánicas son los choques que se dan de acuerdo con la caracterización del aparato productivo, y que en determinado momento pueden surgir situaciones ocasionales a la que se denomina situaciones de coyuntura. Seguimos de allí, por favor. Cuando nosotros organizamos el tema, podemos mirar cuáles son situaciones permanentes y cuáles son situaciones ocasionales. Entonces, una situación permanente es el conflicto que hay en la geopolítica en el tema del modelo económico. Nardo decía que en la medida en que el capitalismo agudice la explotación a los obreros, este será el paso hacia su finalización, hacia su fin. ¿Por qué lo dice? Porque sencillamente en la medida en que se soporten la carga de lo que es la financiación del Estado sobre los hombros de los trabajadores, llegará un momento en que el trabajador organizado a través de distintas formas dé el paso para acabar con ese tipo de Estado y construir una nueva sociedad. De tal manera que
El fondo orgánico es la transformación de la sociedad y la coyuntura puede presentar fenómenos como los que resalta la compañera Isabel cuando nos plantea lo que sucedió el 21 de noviembre. Seguimos, por favor. En el análisis histórico político puede haber errores y aciertos. Un error en que se cae consiste en no saber encontrar la justa relación entre lo que es orgánico y lo que es ocasional. Entonces muchas veces hay compañeros que piensan que ya estamos a puertas de la revolución cuando llenamos la Plaza de Bolívar. Hubo un momento en que la llenamos 5 veces al día con más de 50,000 compañeros. Entonces ya la gente decía que estábamos listos para tumbar a Duque, que el gobierno temblaba y que el pueblo se alzaba en la plaza, pero se estaba alzando el pueblo en la Plaza de Bolívar. En el resto del país todo estaba bien, no pasaba nada. La gente con escaramuzas. Entonces, si yo leo el contexto de lo que sucede en la Plaza de Bolívar y pienso que esa es la revolución, estoy totalmente equivocado, porque esa es una coyuntura, es una manifestación que tiene distintas motivaciones, pero no es el sentir, ni es la condición de fuerza de momento para decir que ya estamos a puertas del poder y que podemos tumbar al gobierno y montar el gobierno de los trabajadores. Ese es un error en que muchas veces se cae por la inmediatez y se llega a exponer como inmediatamente operantes causas por el contrario, que son operantes mediante o afirmar las causas inmediatas son las únicas causas eficientes. O sea, este es el momento, es ahora o es ahora, pero es la visión de quien está liderando y no el comportamiento de quienes hoy pueden ayudar a hacer las transformaciones. Lo otro es un exceso de economicismo o de doctrinismo pedante, en el cual pues se maneja de que todo está sujeto al tema de la economía, que sin la economía esto sucede, aquello puede suceder, y caemos como cuando uno calca un mapa, pero resulta que en la sociedad, el laboratorio y el comportamiento social es totalmente distinto y uno puede prever que se van a dar un proceso así o así, pero resulta que por situaciones externas ese proceso puede cambiar. Entonces se manejan errores y aciertos como politólogos. Los politólogos deben hacer un análisis muy concienzudo, muy paciente y sobre todo mirar el pasado, el presente para poder decir qué podría suceder en el futuro sin que la predicción que se pueda plantear esté sujeta a que tiene que ser tal cual. Puede ser una aproximación del fenómeno. Un ejemplo, si nosotros seguimos en la lucha social como gremio y no avanzamos, no nos abrimos a una confrontación general en la compañía de otros sectores, pues nuestra lucha no va a trascender y puede originar o proveer cambios puntuales en algunas conquistas gremiales, pero no va a cambiar el sistema político que nos asfixia, el sistema político que nos golpea. Entonces, en ese sentido, se puede mirar el tema de los aciertos y los errores. ¿Seguimos? Este es un tema en el triunfo de coyuntura, es un tema en el cual pues hay una contradicción profunda entre las distintas corrientes de pensamiento en el sindicalismo y la sociedad. Es cuando aparecen el tema de los reformistas. Para el marxismo, leninismo, esos triunfos de coyuntura lo que hacen es retrasar los procesos. Retrasan los procesos porque la gente considera de que cuando el gobierno está apretado, ellos tienen un mínimo para soltar y ese mínimo para soltar los sectores en conflicto lo pueden mirar como un triunfo y apaciguar los ánimos, pero resulta que eso que nosotros encontramos, que puede ser un triunfo coyuntural en una lucha coyuntural, no resuelve el problema de fondo porque al siguiente periodo se puede agudizar. Un ejemplo notable es el tema del salario mínimo. Con bombos y platillos las centrales registramos que se logró pasar de la barrera del 1.000.000 y los trabajadores celebraron que hayamos alcanzado ese triunfo. Pero al mes siguiente, toda la situación internacional, el efecto de los tratados de libre comercio, ha duplicado el valor de los insumos que se importan
y esas importaciones que se están dando en dólares y que hoy la economía de los Estados Unidos es una economía en receso, es una economía en decadencia, sencillamente afecta o impacta negativamente en el tema de la producción de los insumos que nosotros necesitamos para la papa, para los cultivos, para la producción de alimentos. Entonces ese bombo y platillo con que celebramos haber roto la barrera del millón, hoy se nos convierte en un gran problema porque con más recursos compramos menos y es lo que en economía se le conoce como deflación, especialmente en lo que no permite que la gente mantenga una capacidad de ahorro, sino que el consumo de la alimentación, de los servicios, de los combustibles, de la movilidad, absorbe el ciento y más de lo que el trabajador recibe. Seguimos. ¿Desde dónde se explican los fenómenos y los conflictos sociales? Pues ya sabemos que el marxismo, el darwinismo y otras corrientes de pensamiento nos han dado unos lineamientos para poder entender el comportamiento del desarrollo social. Esto no quiere decir que sea la única verdad, pero son estudios científicos que han probado que en distintos momentos las etapas del desarrollo social están cruzadas por este tipo de conflictos y de los conflictos agudizados surgen nuevos procesos. A veces los nuevos procesos pueden ser reversados. Un ejemplo de esto fue el tema de la Revolución Francesa. Después de tantas situaciones que se dieron allí, que es la máxima demostración que hemos tenido en el tema de conquistas populares, con la toma de la Bastilla no fue suficiente. Hubo un proceso que decantar hasta el punto en que en 1870 se alcanza el máximo triunfo para romper la estructura de lo que hasta ese momento era hegemónico. Profe, se silenció tu micrófono. Está silenciado. Profe Fabio, el micrófono. Profesor Fabio. Sí, señora. Sí. Buenos días. Profe Fabio Herrera. Sí. Se le cerró el micrófono y solo escuchamos la última parte, profe. No, mi micrófono está abierto. Ya está. Hola. Ahora ya, ahora sí ya. Listo, Ah, ya. bueno, listo. Entonces le decíamos que en 1870 se alcanza el máximo triunfo de lo que se conoce como la Revolución Francesa, cuando ya no se definía la suerte del pueblo por el tema de las cámaras, como estaban constituidas, los reyes, la aristocracia, la iglesia o el clero y los militares, sino que se definió que se votara y se contara por cabeza. Lógicamente, al contar por cabeza, se encontraba que el pueblo era mucho más numeroso que la suma de la aristocracia, el clero y los militares, y que en determinados momentos, cuando se iban a tomar las decisiones de fondo, esas decisiones de fondo tenían que consultarse, y es cuando el voto por cabeza asume lo que hoy consideramos nosotros que es fundamental para la transformación política y democrática de las sociedades. Entonces, en esa situación, nosotros podemos encontrar distintas explicaciones, pero hoy, en el contexto en que estamos, es necesario que se rompa el tema del abstencionismo y la indiferencia que genera la política para muchos, porque necesitamos contarnos por cabeza. Y si nos contamos por cabeza, pues el pueblo es numéricamente superior a la burguesía, a los que dirigen la política en nuestro país y en cualquier otro país. Podemos demostrar que la base social popular es superior a los que hoy gobiernan. Los que hoy gobiernan no tienen la fuerza suficiente desde su entraña para poder seguir gobernando, pero gobiernan con el apoyo que nosotros les damos cuando no entendemos la dimensión de los discursos políticos y cuando no somos capaces de asumir situaciones de liderazgo. ¿Seguimos? Les agradecemos cerrar micrófonos, compañeros. Gracias. Entonces, en este tema hablamos de las relaciones de fuerza. Las relaciones de fuerza son
las que se generan al interior de una sociedad. Entonces decimos de que en este momento la coyuntura no nos es favorable porque no tenemos la correlación de fuerzas necesaria para la transformación. Ese puede ser un análisis en la coyuntura, pero no quedarnos ahí simplemente en que no tenemos la correlación de fuerza, sino cómo nosotros podemos aportar para construir esa correlación de fuerza que nos permita hacer las transformaciones. Entonces allí hay una diferencia entre si es el fin del Estado burgués para construir la dictadura del proletariado o si avanzamos en una reforma que posibilite que a través de esas mismas reformas podamos mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Entendemos que el proceso de dignificación de la vida de los trabajadores tienen que partir de condiciones dignas para el trabajo y no precisamente bajo las líneas del capitalismo salvaje. Frente a lo que tenemos hoy nosotros, podríamos alcanzar un estado de dignificación. Tendríamos que derrotar, tendríamos que transformar, debemos hacer ejercicios suficientes para que tengamos nosotros la posibilidad real de conectarnos con la gobernabilidad para poder hacer las transformaciones. Y allí nosotros condenamos cuando los dirigentes sindicales, cuando los dirigentes populares logran llegar a los gobiernos sencillamente con el ánimo de apaciguar la lucha de los trabajadores, que debe ser una lucha incansable por alcanzar la dignificación de la profesión, la dignificación del trabajo, la dignificación de la sociedad, y es lo que conocemos nosotros en el tema del capitalismo como el reparto social de la plusvalía, y que está sustentado en el Comité Nacional de Paro, precisamente cuando se solicita el apoyo permanente a las familias a través no de subsidios, sino a través de una inversión permanente que garantice un mínimo de ingreso en la familia y en la sociedad. Seguimos, por favor. Aquí nosotros entramos al tema que nos interesa fundamentalmente, que es el papel de los sindicatos. El papel de los sindicatos ha sido fuertemente cuestionado porque nosotros entramos al tema de las reivindicaciones versus el bienestar social general. Entonces, cuando hablamos nosotros de reivindicaciones, la gente puede entender que los sindicatos nada más luchamos por problemas de estómago. Entonces ahí están los maestros nuevamente en la calle, peleando las primas, peleando el aumento salarial, y están divorciados de lo que es la realidad social de un país que tiene crisis. Ese es el argumento que se nos maneja a nosotros a través de los medios. Entonces, en este momento, el papel de los sindicatos debe ser un papel reivindicativo en la lucha social. Por eso muchos maestros no entendieron la dimensión de lo que nosotros dimos a principio del año pasado, cuando nos fuimos con el Comité Nacional de Paro, que no es otra cosa que la sumatoria de distintos sectores afectados por la política del gobierno, que permitió que nos unificáramos en torno a un propósito general concretas en el tema de la seguridad social, de la salud, de la educación, del trabajo, de la defensa de los páramos y el ambiente, de la defensa del territorio, de los indígenas, de los afros, de los raizales, de los palenqueros, y por supuesto en esa dinámica nosotros nos insertamos para tumbar la reforma tributaria, para tumbar el proyecto de reforma de salud. La lucha permitió tumbar un general de la policía, permitió tumbar un embajador, permitió hacer recular la política neoliberal que se pretendía implementar a través del Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno impulsa y sigue impulsando. Permitió que el Congreso se viera arrinconado por la dinámica social de la movilización que realizamos no solamente los maestros, sino el conjunto de trabajadores y la sociedad. Pero en esa misma dinámica es donde se hace el análisis de coyuntura, y nosotros mirábamos que no era cierto, que si ya habíamos tumbado la reforma tributaria, que si ya habíamos tumbado el tema del proyecto de salud, no era cierto que teníamos las condiciones para tumbar al gobierno, como mucha gente ya planteaba los cánticos de que ya teníamos listo al gobierno neoliberal
de Duque para tumbar y vamos por Duque, y lo que estábamos colocando era la muerte de nuestros jóvenes, de nuestra dirigencia de manera masiva, porque hoy todavía hay muchos desaparecidos. Hoy todavía muchas madres esperan el regreso de sus hijos, y si nosotros no cambiamos la táctica de ese momento, sencillamente la carnicería hubiese sido superior en la manera en que ya gente decente aparecía echándole plomo a los que nos llaman indecentes o a los que nos llaman vándalos. Y eso no era una situación que nosotros no podíamos permitir que se acrecentara, porque no era cierto que ya teníamos al gobierno para darle un puntapié y constituir un nuevo gobierno en Colombia. Eso fue un tema de coyuntura y fue un momento ocasional muy importante, pero no era el fin del neoliberalismo en Colombia. El fin del neoliberalismo en Colombia corresponde a otros procesos que nosotros debemos desarrollar. Entonces hoy el papel de los sindicatos es insertarnos en la lucha popular y social, es insertarnos en la lucha reivindicativa de la sociedad, en la lucha democrática, en participar de manera abierta y no quedarnos simplemente en reivindicaciones que son importantes para nuestros asociados, para nuestros agremiados, pero que no tienen una solución en lo fundamental, porque tenemos que derrotar primero la política que genera ese tipo de situaciones. Un ejemplo: en este momento los maestros del 1278 están esperando la convocatoria de la Cuarta Corte, pero no han salido el tema de los cursos porque hay un desfinanciamiento. El 92% del presupuesto que se ejecuta hoy se va en gastos administrativos y nómina. Significa que el 8% restante es lo que le permite a los empresarios por la educación desarrollar mínimamente los proyectos por los cuales ellos aportan a esos procesos electoreros. Entonces no van a invertir en ascensos, no van a invertir en mejorar las condiciones de la dignificación de la profesión docente. Ellos van a ver cómo se llevan la plata de la conectividad, cómo se llevan la plata con las obras civiles, cómo se llevan la plata con la votación de establecimientos educativos, pero no cómo invierten en mejorar las condiciones y la dignificación de la profesión docente. Entonces, si nosotros no entendemos que el problema es de carácter político, es de carácter económico, sencillamente podemos conseguir un paliativo, que se convoque la Cuarta Corte, pero eso lo que va es a agudizar la situación financiera, porque llegará el momento en que esto no tendrá respuesta para poder pagar oportunamente los salarios de los maestros. Ellos que manejan la política sí la tienen clara y ya en el Congreso cursan proyectos para seguir desfinanciando la educación pública y fortaleciendo la educación privada a través de unos bonos que ni vergüenza le dan cuando hablan de unos vouchers. Y los vouchers no son otra cosa que la posibilidad que los padres de familia se lleven sus hijos a los colegios privados para fortalecer la educación privada mediante esos bonos y una cuestión complementaria de lo que cuesta la canasta educativa. Por decirle algo, una canasta hoy cuesta 2 millones de pesos. El gobierno le aporta 1.620.000, que es la básica, y el padre de familia coloca los 380, que serían 38.000 pesos durante los 10 meses, que da los 380, y con eso se complementa la canasta de los 2 millones de pesos en el sector privado. En la medida en que eso se pueda dar, que ya se aprobó en segundo debate ese proyecto, sencillamente les van a sustraer los estudiantes y los recursos a la educación pública para llevarlo a la educación privada. Luego, entonces, este es un problema político que tenemos que resolverlo desde la política, y la política se resuelve transformando el quehacer, transformando el Congreso, transformando quienes dirigen el país, y en esa es la lucha en que hoy nos encontramos en el espectro democrático. Siguiente. Y llegamos al tema de las elecciones del 2022. Pues nosotros pensamos que el Comité Ejecutivo, la Central, los distintos sectores populares hemos hecho un ejercicio, hemos recorrido el país, le hemos explicado a la gente la connotación política que tenemos, cómo estamos enfrentando a un gobierno neonazista, igual de lo que está sucediendo en Europa, cómo nosotros hemos logrado avanzar en América Latina con gobiernos populares, como es el tema de Chile, pero también cómo hay una respuesta de la burguesía organizada cuando se dan esos triunfos, como es el tema del Perú, donde el maestro lo quieren tumbar, lo quieren sacar a sombrerazo limpio porque llega un maestro sin apoyo mayoritario de un congreso.
Esa situación no se debe ni se puede repetir porque no es suficiente con que llegue un caudillo, con que llegue un líder a la presidencia si no tiene equipo para hacer el ejercicio constitucional de la transformación. Y aquí está la lucha de los sectores hegemónicos, de cómo se mueven, de cómo realizan sus alianzas, de cómo posibilitan la permanencia en el poder, y para permanecer en el poder no tienen ninguna clase de vergüenza, asesinan, persiguen, hostigan, desaparecen, y es lo que está viviendo no solamente el pueblo colombiano, sino muchos pueblos en el mundo, donde gente que está pensando en que otro mundo es posible, o estamos pensando que otro mundo es posible, estamos ofrendando la vida, estamos ofrendando lo que hoy tenemos para construir esos nuevos tipos de sociedades donde la situación se maneje con justicia social. Entonces, en esa dinámica nosotros consideramos que no es adoctrinamiento, pero que sí debemos hacer el ejercicio para que los padres de familia, los maestros, los estudiantes, nuestros vecinos, nuestra familia, entiendan que el verdadero poder que nos heredaron los franceses no es otra cosa distinta que tomar la decisión electoral y de hacernos contar por cabeza. Es el mensaje que puedo compartir con ustedes en esta corta exposición donde el tiempo apremia, y pienso pues de que lo más importante es darles unos elementos, porque aquí estamos entre maestros y maestros con mucha más experiencia que quien está hablando. Gracias por escucharme. Muchas gracias, profesor Fabio. Excelente su exposición. Entonces, vamos en este momento, compañera Anita, ¿estás allí? A realizar unas preguntas. Es decir, vamos a tener dos opciones. Como no pueden participar todos por la cantidad con voz, como les habíamos comentado la semana pasada, entonces los invitamos a registrar sus preguntas por el chat y las vamos a ir leyendo, y vamos a utilizar un programita para elegir a 5 compañeros que van a participar con voz. Un minutico en esa participación. Anita. Bueno, mientras nos salen allí los 5 compañeros que van a participar con vos, vamos leyendo, todas las sesiones vamos a hacer el mismo ejercicio, de pronto para que estemos poco preparados también para ir planteando nuestras preguntas en el chat, ¿no? Profesor Fabio, perdón Anita, le vamos a pedir al profesor Fabio que trate de recoger todas las preguntas que le vamos a leer y las que van a participar, para que al final su merced nos ayude con las respuestas. Muchas gracias. Listo, estoy atento. Gracias, profe. Entonces, pregunta la profe Beatriz, si los mismos docentes que trabajamos en la educación pública matriculan a sus hijos en instituciones privadas, ¿qué hacer para generar conciencia en los docentes para que valoren la educación pública? Por favor, el compañero Gabriel Durán Mujica, ¿se encuentra? Gabriel Durán Mujica. ¿No? ¿Pasamos con la profe Claudia o leemos Sí, la de la profe? Bueno, profe Claudia Patricia Romero. Hola. Profe Claudia Patricia. Bueno, la profe Gloria Luz Urrea pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la resistencia planteada en Chile y la resistencia en Colombia? Profe Luceli Mosquera. Profe Luceli. Perdón, discúlpeme, no, yo no soy Luceli, yo soy Gloria, pero si nosotros vamos a continuar con esta dinámica, esto va a ser infructuoso. Mi No profe, sé, esa es la pues, dinámica establecida, y ahora cuando terminemos de la revisión, entonces su merced, si gusta, puede levantar la mano y con gusto le damos la palabra a mi profe. bueno, Pero solamente son 5, mi profe. Muchas gracias. Compañera Luceli Mosquera Mena. Pregunta el profe John, la dignificación es una lucha de todos, ¿cómo crear unidad sindical y no un paralelismo como se vive hoy en día? Pregunta el profe Diego, ¿cuál es la posición de FECODE sobre los colegios en concesión? Porque nunca está en ningún punto de los acuerdos.
Compañero Libardo Alirio Dorado, ¿se encuentra? Libardo Alirio Dorado. Sí, por acá Profe. estoy escuchando. Bienvenido, un minutico tiene su merced para preguntica o participación con vos. Adelante, mi profe. Muchas gracias, muchas gracias. Me parece muy importante la ponencia del compañero. Y la pregunta tiene que ver mucho con el tema de las luchas que el magisterio debemos enarbolar. Y mi inquietud como directivo docente siempre ha sido la misma. ¿Cómo hacer y concientizar a los maestros para que salgan a las marchas, para que hagan los plantones, para que hagan todas las actividades que programa FECODE, para que los sindicatos filiales motiven y sensibilicen más a los maestros, porque nosotros sabemos que con la lucha es que hemos conseguido todo lo que tenemos en magisterio? Muchas gracias. A usted muchas gracias, profe Libardo. Pregunta el profe Geniver, ¿cómo sostener el ideario pluralista, pero abonarlo con solidaridad y humanismo para emprender proyectos en beneficio gremial y social desde un actuar real y en plena o suficiente unidad? Pregunta el profe Orley, ¿cómo potenciar liderazgos desde una dinámica que salga de una historicidad que ha encauzado el ser y actuar proletario y coadyuvar con perspectivas que incidan en un cambio de país? Compañero Miguel Alejandro Torres, ¿se encuentra? Pregunta la profe María Eugenia, ¿cómo llevarle a un docente apático que no comprende la situación actual social? Tenemos 4 opciones para que levanten por favor la mano, los que no salieron en el sorteo, y puedan hacer su pregunta con voz si así lo desean. Pregunta el profe Jesús Gonzalo Puin, ¿qué función cumple un análisis crítico de las diferentes fuentes de información para un análisis de coyuntura? Pregunta el profe Hugo, profe Fabio, si usted considera que las manifestaciones de inconformidad y la lucha social de los jóvenes no cambió la coyuntura política del país poniendo a la izquierda a la vanguardia. Profe Gina Paola, un minutico. Sí, buenos días. Más que una pregunta, yo quiero hacerles una apreciación. A mí me parece que FECODE, o sea, que nos permita participar de este diplomado, es algo muy acertado, porque a partir de la formación que nosotros estamos recibiendo en este momento, podemos ir a hacer comunidades de aprendizaje con nuestros compañeros. Entonces, cuando todos conozcamos la realidad de nuestro país, comprendamos la realidad y las dificultades de nuestro contexto, seguro estaremos más atentos a participar de todas las dinámicas que desde nuestro gremio se nos convoca para que hagamos frente a las diferentes situaciones que se plantean a nivel político y social en nuestro país. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias, profe Gina. Bueno, preguntan sobre los maestros que han decidido no volver a participar en los escenarios de movilización por el tema de la recuperación del tiempo a propósito del paro reciente, pues qué decirles a ellos. Hay algunas preguntas que no están directamente relacionadas con el tema, que están más en áreas de lo organizativo de FECODE, que de pronto pues el profe Fabio si pudo verlas allí en el chat. Pero no están directamente relacionadas, por eso no las vamos a leer. El profe Eduardo pregunta, ¿es necesario que nuestros directivos sindicales se inmiscuyan más en el corazón de las comunidades, es decir, interactuar más con nuestras bases comunitarias? Eso se está haciendo. Y un Compañero, poco también había perdóname, y en esa misma línea había como una pregunta que pues hablaba de los canales de comunicación efectivos entre la federación y sus filiales. compañero Jairo Armando Salazar, un minutico. Compañero Jairo Armando. Buenos días, Buenos no días. encontraba el micrófono. Bienvenido, compañero. Un minutico, Buenos adelante. Buenos días, un saludo desde Pasto y una
Y un agradecimiento al profe Fabio, pues que se encuentra en La Guajira, creo que está, ¿no? El profe Fabio. Saludo a él. Y mi pregunta me dejó muy preocupado, es una buena exposición, me dejó muy preocupado porque yo soy docente del 1278, soy directivo docente, y entonces pues viendo que el presupuesto se va el 92% a la parte administrativa y va a haber pocas oportunidades para el ascenso, ¿no? La reubicación salarial que nosotros deseamos, ¿no? Y entonces ahí me dejó como preocupado en esa parte. Una pregunta es, bueno, ahora tenemos la opción con Petro, pero yo veo a Petro que también se está uniendo con otros líderes políticos que no van de acuerdo con los planteamientos de la parte clasista, ¿no? Por ejemplo, ya lo vi, que se estaba acercando con Gaviria, que tiene en sus filas pues al exgobernador de Antioquia, tiene gente pues que no ha sido muy de acuerdo con 30 las segunditos, cuestiones. mi profe. Entonces, no sé cuál será la dinámica ahí, pues ¿será que deseamos llegar a gobernar con matices o será, no sé, pues ahí el profe Fabio que nos colabore. Bueno, muchas gracias. Gracias, Usted, mi profe profe, Jairo. gracias. Hay varias preguntas orientadas hacia los canales de comunicación que establece el Ejecutivo y la Federación en general con las filiales y de cómo eso tiene incidencia en el reconocimiento de las realidades territoriales. Profe Fabio, han preguntado también sobre pues, cuáles son las medidas para contrarrestar el avance sobre los colegios en concesión y en particular, y varias preguntas también que están directamente relacionadas con el escenario de movilización que se ha visto afectado por cuanto los maestros a cuentas de la evaluación docente han decidido no movilizarse más. En el caso de, por ejemplo, la penúltima pregunta que plantea el profe Freddy, dice cómo hacer para que los directivos docentes en algunas instituciones educativas se les pueda exigir, permitir la participación en las marchas y actividades sindicales sin la presión de ser sujetos de represalias en la evaluación docente del 12, en el caso del 1278. Profesor Emilio Guacheta. Y Luz, en el chat la profe Gloria Luz ha pedido la palabra para que lo tengas. Ok, entonces finalizamos con la profe Gloria Luz. ¿Y el profe Emilio Guacheta? Sí, bueno, muy buenos días. Minutico, Aló, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál considera usted que es la línea política que utiliza FECODE para el análisis de la coyuntura nacional? En vista de que ellos como sindicato, FECODE como sindicato, pues realiza la directriz de lucha, ¿cierto? De la base, precisamente, que somos nosotros, los docentes. Hay una línea de análisis de la coyuntura de clase, porque yo noto que hay una línea muy hacia la democracia representativa y hacia la conciliación de clase. Entonces me gustaría entonces saber, bueno, cuál es la perspectiva respecto a eso. Gracias. Finalizamos con la participación con vos, gracias, profe Emilio, con la compañera Gloria Luz. Un minutico, profe Gloria. Buenos días desde la ciudad de Medellín y mil gracias de verdad por este espacio. Y siento que tenemos como maestros grandes preocupaciones desde nuestro compromiso sindical, desde nuestro compromiso de lucha, lo percibo desde las preguntas que se hacen, pero también puedo decir y plantear que tenemos una renovación de sociedad hoy en día que explota con la resistencia que se hace en las calles desde el año 2019. Pero vuelvo y reitero mi pregunta y es, ¿cuál puede ser la diferencia entre Chile y Colombia, entre esa resistencia que se hace en Chile y lo que nos ha estado sucediendo hoy en día? Porque yo tengo temores de lo que pueda suceder el próximo domingo, que estas situaciones no nos hayan movilizado, que todos los muertos que dejamos en nuestras calles, que no fuimos nosotros, porque de pronto algunos no fuimos, no le pusimos el pecho a, sea infructuosa. Bueno, espero que mi pesadumbre no vaya a afectar mucho el próximo domingo. Mil y mil gracias. A usted también, muchas gracias, mi profe. Pregunta el profe
la profe Judith, cómo concientizar a los docentes sobre el derecho a la libre asociación y no estar sumisos a las órdenes de directivos docentes, muy en la línea pues de la pregunta sobre la evaluación del 1278. Pregunta el profe Carlos Galván, aparte de este diplomado, ¿qué otra acción tiene planteada FECODE sobre la base de la identidad sindical? Identidad sindical, sí, ¿qué otras estrategias se están generando? Nos excusan de pronto que no las leemos completas porque son algo extensas, pero tratamos, digamos, como recoger el espíritu de la pregunta. Cuando el gobierno pregunta, bueno, no tiene nombre, cuando el gobierno seguirá dividiendo a los docentes bajo las diferentes resoluciones a docentes bajo 1278, nos realizan cantidades de exigencias, bueno, no son más aportes. Creería que hasta allí van las preguntas. Tenemos una pregunta final, ¿cómo crear más espacios de ese tipo sin interferir en la cotidianidad escolar? Refiriéndose un poco a la integración con las comunidades, ¿no? Sí, les pedimos excusas a quienes ya están levantando la mano, están pidiendo la palabra, pero digamos la metodología establecida son 5 participaciones con voz más la lectura de las preguntas por medio del chat. De todas maneras, allí vamos a tratar de recogerlos. Entonces, dos preguntitas finales, una de Natalie Lighton. ¿Cuál puede ser el mensaje a nuestros estudiantes y comunidades ante esta coyuntura, que es bien importante? Y la profe Shirley pregunta, ¿por qué creen ustedes que la lucha se debilita cuando la base del 2277 lograron lo que hoy nos acompaña? Esas serían profe las Fabio. preguntas. Tiene 20 minuticos para responder todas esas preguntas. Hay Muchas material gracias. para otra conferencia de 2 horas. Y muchos retos. Bueno, lo primero es el tema de la concientización. Ese es un trabajo que nosotros realizamos día a día con nuestro esfuerzo, pero concientizar a un maestro de lo que es, eso es un trabajo extremadamente complejo, porque a nosotros se nos ha vendido la idea de que nosotros somos intelectuales y que nosotros no tenemos una correspondencia con la lucha de los obreros. Y nosotros somos intelectuales que vendemos nuestra fuerza de trabajo, que es precisamente el trabajo intelectual, el hacer, el formar nuevas generaciones. Pero como tal somos asalariados y como asalariados pertenecemos al sector del proletariado. No de obreros físicos, pero sí de un trabajo intelectual en el cual nosotros desarrollamos una actividad totalmente distinta. Entonces, si yo como maestro no me siento obrero, sino que me siento intelectual de clase media alta, es difícil que yo vea y que yo tenga una actitud favorable para el tema de la lucha, porque creo que esa lucha le corresponde a otros sectores. Y es una tarea que tenemos que realizar y que a veces nos cuesta. Por lo menos mis hijos estudiaron en el colegio donde yo trabajo, pero para llevarlos al colegio donde yo trabajo no fue fácil, en el sentido en que desde el seno de la misma familia se piensa de que la lucha que realizamos nosotros es una perdedera de tiempo. Sin embargo, estamos conmemorando este año 63 años de la fundación de FECODE, y recordemos que han sido 63 años de lucha, y que precisamente las luchas que se dieron en el 66 con la marcha del hambre, en el 79 con la conquista del estatuto docente, y secuencialmente hasta la derrota que sufrimos en el 2001 con el acto legislativo 01, y luego lo que recuperamos en el 2013 y hasta acá, ha sido fruto de procesos de lucha de masa, con una conducción política responsable desde la dirección de los que han estado allí en el Comité Ejecutivo de FECODE, de tal manera que todo lo que tenemos nosotros, incluyendo la derrota que nos propinaron en el Congreso de la República por 3 votos, ha sido procesos de lucha con movilización que hemos sostenido nosotros, porque nunca hemos estado de rodillas. Nos han derrotado, nos han golpeado, pero hemos permanecido gallardos, hemos permanecido dignos en la lucha sindical. De allí el número de compañeros asesinados. No en vano hoy estamos amenazados, el grueso del magisterio colombiano, no en vano asesinan a los dirigentes sindicales regionales,
No en vano, hoy estamos con situaciones como la de la compañera Isabel, que no precisamente por su condición de maestra está amenazada en Buenaventura y el Valle, sino por su condición de lideresa social, en la lucha que al lado de ese pueblo ha venido liderando desde hace mucho rato, como igual lo hacemos nosotros en cada una de las regiones. Entonces, llevar nuestros hijos a las escuelas públicas es también la manera de demostrar que el discurso que tenemos en defensa de la educación pública como derecho es coherente con lo que nosotros hacemos en nuestra práctica. La diferencia entre la resistencia planteada en Chile y la resistencia en Colombia son los procesos. Chile vivió una dictadura con Pinochet, eso lo conocemos nosotros a través de la historia. Para llegar al poder, el movimiento popular chileno tuvo que hacer alianzas similares a la que está haciendo hoy el compañero Petro, Gustavo Petro, con sectores que no precisamente tienen un corte de izquierda, pero que coincidimos en la defensa de una plataforma, en defensa de la vida, en defensa de la democracia. Lo mismo pasó en la República Popular China, cuando en la guerra de la lucha de Mao se dio la invasión de Japón y tuvo que Mao hacer un acuerdo con la aristocracia china para poder repeler la invasión que Japón realizaba. Y luego que se dio el triunfo, internamente se avanzó en el tema de la revolución y las transformaciones. De tal manera que hay alianzas coyunturales que se pueden dar para superar situaciones puntuales, pero no quiere decir que se estén vendiendo principios, sino que uno puede hacer acuerdos temporales para poder avanzar. De ahí la consigna del paro nacional, a parar para avanzar. Entonces, en Chile hay un proceso similar al de nosotros, porque es la expoliación del trabajador, pero el proceso chileno tiene una madurez diferente al que nosotros hoy tenemos. Y ojalá que así como se dio el triunfo de ese estudiante que lideró procesos en Chile y que logró llegar a la presidencia, nosotros también tengamos la madurez para este 13 de marzo darle un vuelco al tema del Congreso y avanzar hacia mayo a la presidencia. Y aquí no hay que temer. Si dado el caso que Petro salga torcido, pues el movimiento popular no termina con la llegada de Petro a la presidencia. Y con la derrota de Petro tampoco termina el movimiento popular. Simplemente tendremos que ajustar la táctica, tendremos que ajustar la estrategia y seguir en la lucha, porque la lucha no termina con un triunfo coyuntural. La lucha termina nunca, porque siempre va a haber inconformidades entre los que están arriba y los que están abajo. Nunca habrá una plenitud, una satisfacción plena, porque ninguna clase social se va a sentir feliz cuando es desplazada por otra. Siempre esa clase desplazada va a tratar de llegar nuevamente, de hacer resistencia, de plantear nuevas situaciones, y esa es la dialéctica que precisamente nosotros conocemos. El tema de la unidad sindical es complejo, porque también está cruzado por los intereses. John y compañeros, nosotros hemos impulsado procesos de unidad regionales, hemos convocado a las distintas fuerzas, porque también hay una situación interna en los sindicatos con los bloques hegemónicos que no permiten otro tipo de opiniones, pero a veces el tema regional se sale de las manos del Comité Ejecutivo Nacional, porque hay odios insertos allá en las regiones que no permiten que se den avances. Pero, por ejemplo, en el Comité Ejecutivo hoy hay conmigo 13 fuerzas políticas que tenemos presencia a nivel nacional. Y ahí se dan discusiones de 8, 10, 12, 15 horas y debates fuertes, pero nosotros no salimos a la calle a decirle a los maestros que Juancho dijo esto o que Pedro dijo aquello. Simplemente después de esos debates se da, si es necesario, una votación interna o se va por consenso, que es la mayoría en que definimos las cosas, y eso permite que la correlación de fuerza, la gente salga a hacer la tarea como corresponde, no a dividir al magisterio, sino a unificarnos. Sin embargo, el paralelismo sindical también lo impulsa el gobierno. Las federaciones, las confederaciones que hoy existen al interior del movimiento sindical y que tienen mayores prerrogativas que la CUT, que la CGT y que las otras centrales, son fruto
del vientre del neoliberalismo y del gobierno que hoy tenemos, que les ha permitido con formatos y firmas de papel hacerse organizaciones sindicales para sentarse a discutir con las mismas condiciones que puede tener FECODE y que tiene la CUT. Por eso hoy hemos tenido conflictos nosotros en la mesa de negociaciones y hoy el debate fuerte es entre nosotros, no es entre nosotros y el gobierno, porque por ejemplo, la central de papel que llamamos nosotros llegó en el año anterior con una propuesta de un aumento salarial del 30%. Y nosotros llegamos con un aumento salarial del 11%. Entonces la gente dice, oye, pero ¿qué pasa aquí? Si aquí están pidiendo el 30% y estos están pidiendo el 11%. Entonces los del 30 son más consecuentes que los del 11%. No, los del 11% somos más aterrizados que los del 30%, porque ya conocemos la dinámica de la negociación. Y en esa dinámica de la negociación, el gobierno comenzó con un 0.15%. Era la propuesta del gobierno de aumento salarial, 0.15% para el aumento salarial del 2021 y de allí comenzó el pulso. Entonces, si nosotros le planteamos a los trabajadores una propuesta del 30%, eso sería lo ideal, pero tenemos que mirar cuáles son las condiciones reales de la economía, qué está pasando en la coyuntura política, cuál es el comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto para hacer una negociación ajustada. No para regalarnos o para vendernos o para dejarnos manosear, sino para no generar mayores frustraciones en la gente, porque cuando a uno le ofrecen el paraíso y le muestran la puerta del infierno, se puede sentir totalmente frustrado y engañado. Entonces pensamos que esa tiene que ser una dinámica. Nosotros defendemos la educación como derecho. Cuando defendemos la educación como derecho, administrada y financiada por el Estado, estamos rechazando los colegios en concesión y estamos rechazando cualquier forma de privatización. Y esa es una bandera que nosotros mantenemos y que en todas las negociaciones la hemos levantado. Pero la política de concesión es una política de los gobiernos neoliberales que a bien la hacen y la realizan porque tienen hoy la fuerza en las regiones, como es el caso de lo que hizo Peñalosa en Bogotá, y como lo que ha mantenido incluso hoy el gobierno de Claudia López, que no avanzó con el tema de las concesiones, porque las concesiones están amparadas en temas jurídicos también, y se necesita es un gobierno con una fuerza tal que pueda producir unas transformaciones de fondo, no pañitos de agua tibio, porque hoy se cogobierna, hoy no hay un gobierno que pueda tomar decisiones de liderazgo a fondo. ¿Cómo concientizar a los maestros que la lucha sí paga? Pues en la medida en que la gente sienta el fuete, en la medida que la gente sienta la situación que hoy vivimos, podemos dimensionar cuál es la lucha que debemos dar. Por ejemplo, la gente hoy puede exigir cuarta corte. Listo, cuarta corte es la solución. Pero nosotros como FECODE estamos orientando la lucha por la reforma constitucional de los artículos 356 y 357. No es que estemos divorciados de la necesidad de la base, sino que la cuarta corte no resuelve el problema del conjunto de los trabajadores, resuelve el problema de un sector de los maestros. Pero si la lucha hoy es por la reforma constitucional de los artículos 356 y 357, que permita un incremento real en las transferencias de los recursos para educación, agua potable, saneamiento básico y salud, ahí sí estamos dando una lucha gremial a largo plazo. Ahí sí estamos garantizándole a los maestros del 1278, del 2277, a los maestros pensionados, a que se les asegure el recurso con que seguirle pagando. Pero si damos la lucha por la coyuntura exclusiva de un sector, podemos llegar al traste que ni solucionamos el problema de ese sector y lo que terminamos es enredando la situación general. Entonces es allí donde está cuál es lo fundamental en la lucha. Para nosotros hoy lo fundamental es la reforma constitucional de los artículos 356 y 357, sin restarle que es una necesidad lo que tienen los maestros del 1278, pero también lo vamos a tener los del 2277. ¿Cuándo? Cuando el recurso llegue y al tope. Entonces no habrá con qué pagarle ni a los unos ni a los otros. Y ahí el gobierno en la ley 715 tiene la fórmula para entregar la educación en concesión a sectores privados, que es lo que está aportando en este momento.
Nosotros planteamos que si me evalúan, me persiguen, me hostigan. ¿Qué pasa con la recuperación del tiempo? Sencillo. Toda lucha tiene unas consecuencias. Si nosotros sabemos que vamos a enfrentar al gobierno, también tenemos que saber que el gobierno va a responder a nuestra lucha y va a responder de manera brutal, como es el asesinato, la desaparición, el echar a los trabajadores de sus puestos, hostigarlos, perseguirlos, porque esa es la respuesta de la lucha. No creamos nosotros que nosotros vamos a salir a luchar, vamos a frentear al gobierno, vamos a hacer las denuncias que estamos haciendo a nivel nacional e internacional y el gobierno nos va a mandar flores y chocolate. Nos va a mandar a los asesinos, nos va a mandar a esos decentes para que nos sigan asesinando. Entonces aquí también tenemos que tener una decisión frente a la lucha. La lucha no es un cuento de romance, la lucha es un enfrentamiento de clase, donde necesariamente nosotros como FECODE combinamos la lucha. ¿Por qué la combinamos? Bueno, porque nosotros estamos dentro de un marco de un Estado burgués, entonces nosotros vamos por las reformas constitucionales, pero eso no lo hacemos nosotros mandándole mensajes al gobierno, lo hacemos con la movilización y la movilización de masa es lo que nos ha permitido a nosotros avanzar en conquistas. Pero repito, son procesos, son etapas, son coyunturas. Y si es cierto que la lucha de los estudiantes, de los jóvenes, el 21 de noviembre fue muy importante, también es cierto que la participación con el voto joven fue un fracaso. Entonces no podemos creer que con que el auge que hubo en un momento de la lucha ya mantenemos el termómetro arriba. Hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir afianzando la confianza, hay que seguir conquistando espacios, no quedarnos simplemente en lo gremial, porque para que nosotros podamos hacer una transformación social se necesita al conjunto de los trabajadores, al conjunto de la sociedad. Alguien decía que la fuerza de las ideas no depende de quién las exponga, sino de cuánta gente las hace suya. Entonces, en ese sentido, si nosotros estamos planteando una transformación social, necesitamos que mucha gente haga suya esa propuesta y la pueda desarrollar y la pueda llevar a cada uno de los lugares y pueda convencer a mucha más gente que ese es el camino y es lo que precisamente hoy estamos haciendo. Nosotros con la pandemia logramos fortalecer los canales de comunicación. En los sindicatos nacionales y regionales, la Secretaría de Prensa históricamente ha sido la cenicienta de las organizaciones. En el caso mío, yo no llegué ahí por accidente, yo escogí esa secretaría porque tuve las condiciones y la correlación de fuerza interna para escoger la secretaría que quería, en la cual me quería desempeñar. Y una de las situaciones que encontramos nosotros en nuestro recorrido ha sido precisamente el divorcio que existe entre la dirección del sindicato y las bases por la falta de comunicación. ¿Y por qué la falta de comunicación? Porque históricamente nosotros hemos estado surtidos o amparados por los medios burgueses y los medios burgueses no informan lo que corresponde, sino lo que a ellos les interesa. Entonces, por ejemplo, en estos días con la movilización del 3 de marzo, que apareció en Caracol, y una vez centrales convocan a paro, a movilizaciones el próximo 3 de marzo, y la imagen que mostraba era una figura con una bomba molotov. Entonces, de una vez te están mandando el mensaje. 3 de marzo, nuevamente regresa el terrorismo a las calles. No regresa la vanguardia de los trabajadores, no regresa el pueblo a exigir reforma al gobierno, sino que regresan los vándalos a reventar vidrios, a hacer esto, a hacer aquello. Eso es lo que te están informando y te están creando una barrera con el movimiento popular, te están creando una barrera con la lucha social y esa es la que nosotros tenemos que romper. ¿Y cómo la rompemos? Pues la rompemos haciendo la tarea informativa que nos corresponde. Es lo que hemos venido haciendo a través de los Facebook Live, donde nos alegramos cuando se conectan 1.500 maestros, pero somos 350.000. Y con 1.500 que se conecten, nos alegramos y nos sentimos satisfechos porque se conectaron 1.500. ¿Y qué está pasando con el resto de maestros? ¿Dónde están los compañeros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos nosotros cuando
tenemos el enlace y no lo compartimos y a veces ni siquiera nosotros participamos. Entonces los canales de comunicaciones están abiertos, hemos avanzado en el programa de televisión, hemos avanzado en el tema de las redes, tenemos hoy el proyecto para iniciar la emisora virtual con una AP. A partir del mes de mayo estaremos lanzando nuestra propia emisora virtual para que podamos mantenernos comunicados. Ahora el problema está a quién le cree usted, si usted le cree a RCN, le cree a Caracol o le cree al dirigente sindical. Ahí sí es una situación que se debe resolver desde lo personal. Y la connotación de la coyuntura política pues tiene que ser necesariamente la lucha de clase. Nosotros estamos plenamente convencidos que la lucha de clases es lo que nos puede llevar a las transformaciones, pero la lucha de clases tiene matices y tiene que ser combinado también con situaciones como el tema del parlamentarismo. ¿Por qué? Lo hemos vivido. Nosotros hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de tener 6 senadores. Tuvimos a la compañera Gloria Inés Ramírez, tuvimos al senador Avellaneda, tuvimos a Duzán, tuvimos a Guevara, estaba el senador Robledo y otros senadores. Y cuando se dio el ataque fuerte contra el magisterio colombiano, a nosotros nos salvó la pelea de los congresistas y especialmente en ese momento la pelea de liderazgo que tuvo Jaime Duzán Calderón cuando enfrentó al gobierno, porque nosotros no estábamos en el Congreso, estábamos en la calle. Entonces se necesita que en el Congreso de la República estén compañeros y compañeras que tengan clarita la lucha, la política y las necesidades del magisterio. Por eso consideramos que es necesario combinar la acción en el Congreso con la movilización y la lucha popular. Nosotros no hemos faltado a eso, mantenemos en alto nuestros principios, nuestra bandera y seguiremos haciendo el ejercicio como corresponde. Creo que están respondidas el grueso de las preguntas. Si hay alguna en especial, pues me la recuerdan. Creo que recogí allí lo que los compañeros expresaron en su momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe Fabio. Sin duda, bastante enriquecedor el desarrollo del tema el día de hoy. Vamos a pasar entonces a un momento muy importante en el que vamos a explicar la unidad didáctica. Luzaida lo va a hacer haciendo pues algunas precisiones posteriormente sobre la metodología de la videoconferencia, sobre las formas de interacción en el diplomado y demás que vamos a abordar más adelante. Profe Fabio. Compañera, me permite y me retiro. Estamos haciendo la tarea y tenemos unas reuniones con unas comunidades agrícolas. Un abrazo y éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Fabio. Todos. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bien, entonces compañeros y compañeras, recordar rápidamente lo de que hablamos la semana pasada en el inicio para entrar por favor a la plataforma. Entonces, el día de hoy compartimos el enlace, pero es importante que ustedes ingresen desde la plataforma. Si de pronto se les olvida cómo ingresar al enlace de la plataforma, entonces van a Google y Escuela Sindical FECODE. La primera opción, Escuela Sindical Virtual, a su WhatsApp debe haberles llegado un usuario y contraseña. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, Luz, estamos viéndolo. Entonces, ese usuario, ¿sí? Ese nombre de usuario, pues va aquí en la primera sección, aquí en el candadito va su contraseña, que a cada uno de ustedes, como les decimos, debió haberles llegado a su WhatsApp. Solo tenemos reporte de 4 compañeros que no tenían WhatsApp y luego pues van a ingresar a un espacio donde van a encontrar este cuadrito que dice Diplomado de Escuela Sindical Virtual, ¿sí? Entonces, una vez que ingresen allí, ¿sí? El ambiente o el escenario que también van a encontrar es ¿sí? La bienvenida al diplomado de Escuela Sindical Virtual, un video también que nuestra querida Isabelita Olaya les hace pues para recibirlos con mucho cariño, el objetivo general, y aquí está el espacio donde está el enlace para ingresar a esta videoconferencia. Es decir, entonces el ejercicio que hay que hacer cada sábado a las 7:45 es ingresar a la
plataforma e ingresar a este enlace. Este enlace no siempre es el mismo, nosotros lo estamos actualizando y por lo tanto es necesario que se realice por medio de la plataforma. Les comentamos también la semana pasada que este ejercicio pues es muy importante dado que la Universidad Pedagógica Nacional está revisando el ingreso de ustedes a la misma, entonces es muy necesario por ello. Allí luego en la parte de abajo encontramos todas las temáticas, ¿cierto? De las 16 semanas, en la semana 1 pues teníamos la ambientación a la plataforma, esta semana tenía vigencia 8 días, donde vamos a encontrar aquí pues el equipo metodológico que está a su disposición por supuesto, el sistema de evaluación para que lo revisen cuando ustedes así lo crean necesario, las temáticas para que estén pendientes de ellas y la asistencia a la videoconferencia. Entonces la pregunta era ¿por dónde se revisa la asistencia a la videoconferencia? En este enlace. Luego ya para esta semana 2, ya está habilitado, que hay que revisar si ya está habilitado, si ya lo tienen habilitado, y ustedes aquí van a encontrar una vez que hacen clic en la semana 2, entonces la unidad didáctica. Esta unidad didáctica es la organización, digamos, para la semana que nosotros hemos dispuesto, donde en este caso, pues las tutoras de esta semana como tal somos Anita y yo, la bienvenida, los objetivos de la semana, pues los cuales tienen que ver precisamente de cómo comprender esas principales consideraciones en el desarrollo de un análisis de coyuntura y pues establecer unos elementos también ya los compartió, ¿sí? Para que ustedes, por favor, pues los revisen y como tarea, entonces es revisar estos documentos allí planteados, ¿sí? También les hemos compartido un video, ¿sí? Este mismo de análisis de coyuntura con la exposición del profesor Fabio Herrera, ¿sí? Y para que ustedes ingresen a un espacio de tareas y realicen un paso a paso y también participen en el foro. En esta unidad también pues está explicada los criterios, digamos, para la evaluación. ¿Dónde vamos a encontrar la tarea y el foro? Entonces aquí enseguida, bueno, encontramos la asistencia a la videoconferencia, que ustedes van a dar clic allí y van a encontrar unas preguntas y pues les pedimos que por favor las respondan con base en la videoconferencia, ¿sí? Y de igual manera, en el siguiente espacio van a encontrar el foro. Entonces, una vez que ingresan al foro, aquí está la pregunta, ¿sí? O la propuesta para debatir en el foro, ¿cierto? Entonces dice, en el foro de análisis de coyuntura política, por favor responda de manera concisa y en máximo 5 líneas cómo afecta la coyuntura política y económica en el sindicalismo magisterial y la garantía de los derechos laborales. Procure aportar en la respuesta de otros compañeros y compañeras. Entonces, una vez ustedes ingresen a este espacio, le presiona añadir un nuevo tema de debate, le ponen el título que ustedes así consideren el asunto, ¿cierto? Foro número 2, bueno, lo que ustedes consideren su aporte y de igual manera en este mismo espacio pues vamos a encontrar el aporte de otros compañeros al que le solicitamos por favor pues también hacerle un comentario siempre con la base pues del respeto y pues por las naturales diferencias, ¿no? Entonces, aquí en material de lectura vamos a encontrar los documentos, cómo estudiar la coyuntura y el documento de Gramsci, ¿sí? Y ustedes lo pueden descargar o también lo pueden revisar allí pues desde su celular o desde su computador. Asimismo, hemos compartido entonces el video del primer cara a cara entre los 10 aspirantes a la presidencia de las elecciones para el 2022. Aquí también les va a quedar hoy esta videoconferencia y luego viene la actividad interactiva. Entonces, por favor ingresan a la actividad que está dispuesta para ustedes y van a encontrar un escenario como este, donde se les pide pues que a partir de la lectura cómo estudiar la coyuntura política nacional, infiera un paso a paso para la elaboración de un análisis de coyuntura. Y le dan clic en empezar. Aquí van a encontrar pues sus nombres, eligen el de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, voy a aplicar con el profe Harold, aceptar. Aquí entonces describe el título, digamos, del paso, porque en los documentos hay unas propuestas de un paso a paso.
¿sí? Ustedes definen el paso a paso que así consideren y de una vez aquí le hacen la redacción con un análisis suyo de coyuntura respecto a este paso, le dan siguiente paso de acuerdo a lo que ustedes pues así consideren y al final van a encontrar que este documento que ustedes acaban de realizar se puede pues también descargar. En ese sentido, compañeros y compañeras, entonces vamos a tener los 3 espacios nuevamente, ¿sí? La asistencia a la videoconferencia, el foro y la actividad. Y la actividad a realizar, que son los 3 elementos evaluables. ¿Y cómo sabemos qué hacer? Por si de pronto queremos precisar, podemos dirigirnos a la unidad didáctica donde está explicado todo el proceso. Muchas gracias. Ahora en precisiones vamos a resolver las preguntas. Hay algunas inquietudes sobre usuarios y contraseñas. Importante que se comuniquen con Luzaida o conmigo para que por interno podamos darle solución a quienes no les ha llegado usuario y contraseña. Hoy fue, digamos, el último día que nosotros vamos a enviar el enlace por el chat de WhatsApp. Esto tiene una explicación lógica, compañeros y compañeras, y es que tanto la tarea como la asistencia a la videoconferencia, como la participación en el foro, está permanentemente, si se quiere, acompañada por la Universidad Pedagógica dentro de la plataforma. Es decir, ellos ingresan a la plataforma y verifican que desde allí estemos ingresando. Por eso mismo, no podemos enviar un enlace de asistencia, no podemos enviar un enlace externo que no nos permita, digamos, tener como el ejercicio desde el aula virtual de aprendizaje que se ha diseñado para el desarrollo del diplomado. Por eso debemos hacer todo desde la plataforma. Hay algunas preguntas sobre el ingreso a la videoconferencia. Ya Luzaida mostró ahorita el botoncito, es un botoncito azul que dice asistencia a la videoconferencia. Van a encontrar las mismas 2 preguntas que son de análisis y reflexión del contenido de la videoconferencia, y en la videoconferencia siempre vamos a desarrollar la misma metodología que el día de hoy, y es una exposición inicial, un saludo de la profe Isabel, una exposición inicial del contenido desde una perspectiva académica, una lectura de las preguntas y una participación aleatoria de 5 personas. Es importante estar atentos porque hoy por lo menos se llamaron a 5 personas y solamente una de ellas estaba, bueno, en la videoconferencia. No sabemos si estaban o tenían dificultades técnicas y pues es importante, digamos, poder tener ese espacio de participación. Quienes no puedan estar en la videoconferencia por algún motivo, digamos, muy específico y digamos no permanente, puede ver la videoconferencia en la plataforma durante todo el diplomado, ¿sí? Pero las actividades, tanto la asistencia como la tarea y el foro van a estar habilitados únicamente 2 semanas. Hay un criterio de puntualidad, y ese criterio de puntualidad es la primera semana. Es decir, que la semana se va a abrir el viernes a la tarde. Se están abriendo las actividades, las semanas, es decir, ustedes ya ayer habían podido ver en la tarde los documentos, así va a ocurrir todas las semanas. El viernes en la tarde pueden ver los documentos, la unidad didáctica, para que si tienen alguna duda puedan ingresar de una vez el sábado a la videoconferencia y despejar esa duda sobre la unidad didáctica, sobre el compromiso académico o sobre el foro. Y será cerrado 2 semanas después, pero al viernes siguiente, pues hasta esa fecha será evaluado con criterio de puntualidad, es decir, sobre 5, si se quiere. Insistimos en que lo importante no es tanto la nota y la calificación, sino más bien el ejercicio de formación permanente, pero para nosotros sí es un requisito fundamental de parte de la universidad el tema de la calificación, del cumplimiento de los compromisos y del acceso a la plataforma para desarrollar los compromisos. Luz, ¿hay planteado algunas otras preguntas? Sí, pues reiterarles, compañeros y compañeras, que a ustedes
debió haberles llegado un usuario y contraseña a su WhatsApp. Por supuesto, es de un número desconocido, dado que ustedes no tienen registrado pues en sus contactos a Edumedia, que es, digamos, quien nos colabora en el aspecto técnico. Entonces, por favor, les solicitamos muy amablemente revisar sus WhatsApp, ¿sí? Donde les haya llegado usuario y contraseña. Y como les decíamos, pueden ingresar desde Google para buscar el enlace. Allí está en la primera opción, está. Entonces registran su usuario, su contraseña y pueden ingresar a la plataforma. De todas maneras, compañeros y compañeras, nosotros estamos para ustedes en este proceso. Entonces ya tienen nuestros números, el de Anita y el mío, para colaborarles en lo que ustedes así lo necesiten, y también ya tienen los teléfonos de sus tutores, ¿sí? O de los compañeros que están, pues que estamos asignados a los grupos. Entonces, compañeros y compañeras, es muy importante este ejercicio, lo planteamos la semana pasada y dábamos toda esta semana precisamente para que pudiéramos familiarizarnos con la plataforma. Pero lo ideal es que ojalá hoy mismo pues hagamos este ejercicio y nosotros también podamos resolver las situaciones que haya dificultad. Recuerden que el usuario pues y la contraseña hay que tener en cuenta si hay espacio, si no hay espacio, si es mayúscula, si es minúscula, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. La plataforma está disponible tanto para revisarla desde su celular como desde cualquier equipo de cómputo portátil o de escritorio, ¿sí? Todavía no hay, recordemos también que la semana pasada se hablaba que no hay valoraciones de la semana pasada porque solo se van a evaluar, digamos, a partir de hoy. Son en total 16 semanas de nuestro proceso de formación, pero la primera semana era de bienvenida, de introducción, y la semana número 16 va a ser de evaluación y de recibir de ustedes todos esos elementos que consideren debemos pues tener en cuenta para fortalecer nuestro diplomado. Entonces, de la semana 2 a la semana 15, es decir, en total 14 semanas son las que, evaluadas. Y por eso es tan importante, nuevamente les reiteramos, que ingresen a la plataforma, dado que la Universidad Pedagógica Nacional está haciendo un seguimiento permanente a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros del proceso que aquí llevemos. Entonces, si del sábado pasado sí se llenaba asistencia, ¿sí? Sí se llenaba asistencia y de esa pues se cerraba el día de hoy, pero digamos, lo evaluable ya es a partir de esta semana, que es la tarea, el foro y la asistencia a la videoconferencia. Entonces, por favor, compañeros y compañeras, nosotras quedamos muy atentas a que ustedes pues nos revisen, nos realicen sus inquietudes también a través del WhatsApp. Ahora que finalicemos la grabación, vamos a escucharnos pues en otras preguntas. Recordarles que les enviamos esta semana una infografía al grupo de WhatsApp donde están los contactos tanto de los tutores como de la profe Isabel, que es quien lidera el proceso de formación, y de Edumedia. El primer número que aparece es el de Edumedia. Edumedia es el que nos soluciona todos los temas técnicos, los aspectos de ingreso a la plataforma. Si no puedo ingresar, si no me funciona el usuario, la contraseña, por favor escribamos a ese WhatsApp, que ellos van a estar muy atentos a responder de manera diligente. Si ellos no responden, nosotras dos, Luzaida y yo, vamos a estar también haciendo esa misma tarea para que ustedes no tengan dificultades para ingresar a la plataforma. Desde hoy, ya 2 semanas antes, queremos comentarles que para el día 19 de marzo vamos a tener la primera sesión acompañada con docente de la Universidad Pedagógica Nacional. Esa sesión va a extenderse media hora más del horario comprometido por este diplomado, es decir, solamente ocurrirá en 2 sesiones, que son las 2 sesiones que tenemos docentes externos a la federación, que son de la Universidad Pedagógica. Entonces es necesario, digamos, que vayamos como ajustando las agendas para que podamos disponer del tiempo el 19 de marzo, que es en 2 semanas, para poder permanecer en la videoconferencia desde las 8 de la mañana hasta las 10:30, solamente en esas 2 sesiones. No sé si tenemos 4 manos, 5 manos levantadas. Pero hacia el final, Anita, después de la grabación. Sí. Seguiría el profe Vicente con cierre.
con las ¿Profe conclusiones. Vicente? Sí, Profe Vicente, buenos días. sí, ya. Muy buenos días para todas las compañeras y compañeros de este diplomado. Nuestra gratitud a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y lógicamente a todo el equipo de escuela. Decirle a nuestros colegas de los 32 departamentos que constituyen la República de Colombia que una de las cosas muy importantes es la formación integral del ser humano y que hoy FECODE ha definido unas políticas de formación político-sindical porque creemos que es necesario que todos y todas entendamos los análisis de coyuntura política, entendamos la problemática de la clase trabajadora y específicamente de la educación, y de esta forma logremos una construcción colectiva, democrática y justa para el desarrollo del país, para mejores condiciones de vida de todos los colombianos y colombianas. Y porque está demostrado universalmente que es a través de la educación que se logran los desarrollos. Ningún país ha logrado un pleno desarrollo si no tiene una educación de calidad. Y ese llamado a que todos y todas multipliquemos en nuestras regiones este intercambio de saberes que cada 8 días vamos a tener. Decirles, compañeras y compañeros, con el debido respeto, hagamos el esfuerzo de estar cada 8 días puntualmente, porque esto nos conviene y nos va a servir. Sabemos que estos son unas orientaciones que los comprometen a ustedes y a nosotros para investigar más, para profundizar más, para nosotros tener el conocimiento necesario que se requiere hoy en Colombia para romper esas cadenas de 202 años de injusticia, de imposición. Y esto aquí, compañeras y compañeros, aunque algunos a veces se incomodan cuando uno plantea de que es necesario de hacer unas alianzas, porque yo con yo no alcanzamos a transformar esto. No todos los que piensan diferente a uno son malos. ¿Qué tal si todos pensamos de la misma forma? Por eso, como dice nuestra ejecutiva y responsable de esta secretaría, Isabel Olaya Cuero, tenemos que hacer esa juntanza en aquellas cosas que nos identificamos, en aquellas cosas que nos convienen a todos y todas. Y entonces, cuando nosotros aprendamos a respetar las ideas ajenas, a ser tolerantes y a construir colectivamente en forma incluyente y democrática, iniciaremos a dar pasos agigantados para lograr esa justicia social que todos y todas reclamamos, para vivir en paz, para tener condiciones óptimas de vida, y la educación es el camino. FECODE así lo ha entendido, y como lo dijo nuestro compañero rector que intervino inicialmente, al magisterio nada se le ha dado. Todo lo hemos logrado a través de la unidad y la lucha. Por ello, como lo dijo también el compañero Fabio, es que necesitamos modificar esos artículos constitucionales 356, 357, para que, teniendo recursos adecuados y crecientes, pueda el pueblo colombiano tener educación con calidad, tener agua potable, tener salud y saneamiento básico y demás actividades. Entonces, esperamos que ustedes nos ayuden a multiplicar ese querer, ese sentir, esa filosofía, ese principio de la escuela sindical, de este diplomado y de las diferentes tareas que se hacen desde la escuela, porque fuera de este diplomado también
tenemos el ABC sindical para los compañeros, a 1.200 compañeros de todo el país. Llegamos cada año con esta formación. De igual manera, unidos con la compañera María Eugenia Londoño, la secretaria de Inclusión y Género, y unido con Isabel Olaya, las dos secretarías y de Género y Escuela, también trabajamos en el proyecto La Forbunde, donde la escuela como territorio de paz con perspectiva de género. Todos estos esfuerzos lo viene haciendo la Federación, al igual que otras secretarías en derechos humanos, en comunicación, en cultura, recreación y deportes, y así sucesivamente, para que llegara a las bases magisteriales y con los aportes de ustedes y los aportes nuestros, construir todo lo que anhelamos y beneficiarnos. Entonces, todos y todas son bienvenidos, bienvenidas, y concluyo diciéndole, no es la panacea lo que le decimos, son ideas, pero con el saber de ustedes y con el saber de nosotros, vamos a hacer cosas excelentes para el bien de todos. La próxima semana los esperamos a la misma hora y por el mismo canal, y que tengan un feliz fin de semana y juicioso a hacer la tarea. Gracias, compañera Ana María. Gracias, compañera Luzaida. Continúen ustedes con el desarrollo de este programa.